Te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan aquí en cabina mi hermano Jesús, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos. Y ellos ya están listos para tomar tu llamada y te vamos a dar los números aquí en cabina. Mi hermano Carlitos te los va a dar. Buenas tardes, vamos a empezar con los números de aquí. Como dijo el hermano Lara, es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y el teléfono de mi hermano José Ángel para WhatsApp, para mensajes entre semana, es el 818 252 8607. Se lo repito, 818-252-8607. Tenemos también página de Facebook y es Volviendo a la Palabra. Facebook, Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet, es www.volviendoalapalabra.com. Ahí hay varias prédicas, hay varios recursos, como dice aquí mi hermano Lara, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos correo electrónico, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Se lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. Y nosotros nos reunimos, para los que están interesados, todos los domingos a las 12 de mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Es la Avenida Juárez, la dirección Avenida Juárez 127 Altos, 127 Altos, esquina con la calle Aldama. Estamos arriba de una joyería. Eso son todos los recados. Le paso el micrófono al hermano Lara. Bueno, y otra vez te doy muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos. Esas son nuestras vías de comunicación para lo que gustes y mandes. Como todas las semanas, ya sabes, nosotros tenemos para regalar Biblias en audio. Si ocupas una, si no tienes, si quieres empezar a leerla, nosotros tenemos Biblias para ti. También, si te interesa esta prédica o prédicas de semanas anteriores, también solo tienes que llamarnos. También manejamos un paquete de libros y folletos para evangelizar y también solo tienes que llamarnos. Todo lo que aquí ofrecemos siempre es sin costo, ¿ok? Va a directo hasta la puerta de tu casa, ¿ok? Aquí vamos a estar para servirte hasta las 7 de la tarde, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del Evangelio. ¿Recuerdas qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, la buena noticia de nuestra salvación. Es tan importante por dos cosas. Uno, es lo que nos hace salvos, ¿sí? Es decir, yo no puedo haber sido salvo si no he escuchado y creído el Evangelio. Y dos, después de que eso sucede en mi vida, tengo mandamientos. Pero el principal mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así, en eso podría resumirse el cristianismo. ¿Qué me hizo cristiano? Haber escuchado el Evangelio y haberlo creído. Y después que ahora yo ya soy cristiano, ¿qué mandamiento tengo? Entre tantos otros, el principal es ir y predicar el Evangelio. Por eso es tan importante conocer lo que es el Evangelio. Uno, porque es lo que se nos manda a predicar, y dos, porque es lo que nos hizo salvos, ¿sí? Y aunque no lo creas, van de la mano. Si tú no lo estás predicando, es muy probable que no lo hayas creído. Probable solo por serte un poco favorable. En realidad es seguro que tú no has escuchado ni creído el Evangelio. Porque todo aquel que escucha y cree el Evangelio y recibe salvación, lo primero que nace en su alma es un deseo de ir y predicar el Evangelio para que otros reciban salvación, ¿verdad? Entonces va ligado uno con otro. Por eso, por esas dos cosas centrales en nuestra vida, es importante saber lo que es el Evangelio. Y hace 2 semanas, cuando empezamos a desglosarlo un poco, te decía que tiene 4 partes. La primera es el pecado, reconocer que somos pecadores. Otra vez, nosotros lo tuvimos que haber reconocido. De hecho, cuando vinimos al tema, veníamos después de hablar del Espíritu Santo y veíamos en Juan 16 que cuando Él venga, decía Jesucristo, hablando del Espíritu, convencerá al mundo de pecado. Es lo que hace el Espíritu. Si tú en tu vida nunca te has reconocido pecador, sino que repetiste una oración o solo te uniste a una iglesia, el Evangelio aún no ha sido vivo en tu vida.
y por lo tanto no tienes salvación. ¿Ok? Primero tenemos que reconocer nuestros pecados. Dijo Jesucristo, porque los sanos, ellos no tienen necesidad de médico. ¿Ok? Y cuando predicamos es igual de importante. Al predicar el evangelio, no es que andamos juzgando a la gente, sino que queremos bendecirlos. Pero la bendición no se puede recibir si no se aceptan y se reconocen pecadores. Entonces hay que mencionarles su pecado. ¿No te ha pasado que gente te dice, es que no me juzgue? Pero cuando se predica el evangelio no se está juzgando, se quiere bendecir. Sin embargo, hay gente que por esto ha inventado otras cosas. Oye, pero es que la gente se ofende con el evangelio. Sí, entonces, ¿qué le decimos? No, pues solo dile que repita una oración y ya. Y lo mandas al infierno. Y la segunda parte, después de reconocer el pecado, es saber qué merece nuestro pecado. La Biblia dice que el pecado merece castigo, castigo eterno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y muerte se refiere a un lugar de fuego. Hablamos la semana pasada del infierno. Un lugar donde la ira de Dios se derramará eternamente sobre todo pecador. ¿Imaginas eso? Un lugar donde vimos que decía Mateo 5:29 que es preferible incluso sacarte un ojo o cortarte un brazo que caer a este lugar. ¿Te imaginas lo terrorífico? Algunos dicen es simbólico, pues ha de ser simbólico de algo peor, algo más horrible. ¿Ok? Por eso precisamente necesitamos salvación. La palabra salvación significa ser librados de algo, ser librados de un peligro. Si no existiera el infierno, entonces ¿de qué estamos siendo librados? ¿Verdad? Esa es la salvación, salvación de la perdición, salvación del infierno y salvación de otra cosa que hoy vamos a hablar un poco. Nos toca hablar de la tercera parte del evangelio. Pero antes, esto todavía pertenece a la segunda parte, ¿sí? ¿A quién debemos temer? ¿De qué estamos siendo salvados? ¿De qué estamos siendo librados? Mateo 10:28 nos da una idea. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman, les diré a quién deben temer. A aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ese es nuestro Dios. ¿De qué estamos siendo salvados? Dice el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y está airado, que quiere decir enojado, contra el impío todos los días. El impío quiere decir contra el pecador, contra el que hace pecado. A los cristianos nos encanta decir, somos salvos. Y todavía hay una rama de cristianos que les encanta decir, y además siempre salvos, ya la hicimos. Pero no sabemos ni de qué estamos siendo salvados o librados. Esto es lo primero, lo que te decía, para recibir el evangelio. Saberte pecador y saber qué merece tu pecado. Ya la semana pasada hablábamos del infierno. El infierno es aquel lugar donde la ira de Dios se derrama. ¿De qué necesitamos salvación? De la ira de Dios. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La Biblia habla de la ira de Dios. De eso somos salvados. Ese es el peligro. ¿Has escuchado hablar de la ira de Dios? Yo estoy seguro que casi no, o muy poco, porque hoy en todos lados, el cristianismo de hoy, en las iglesias, en la calle, en televisión, en el radio, tú lo escuchas aquí. Hoy se nos predica un Dios que no castiga, un Dios que no se enoja, un Dios mansito, un Dios que es puro amor. Un Dios que incluso gira alrededor de lo que nosotros necesitamos. Un Dios al que podemos ordenar y ahí lo traemos en friega. Yo declaro y yo decreto y ahí va el pobre Diosito a obedecer a sus amos los hombres. Un Dios que sirve al hombre en lugar de que el hombre lo sirva a él. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que dice, por ejemplo, en Santiago 4:4 es: almas adúlteras, la amistad con el mundo
es enemistad contra Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No importa que te digas cristiano, no importa que tengas 30 años de cristiano, que te hayas bautizado o hayas hecho tu oración de fe. Si eres amigo del mundo, es decir, si te siguen gustando las cosas del mundo, el dinero, las cosas materiales, Dios es tu enemigo y está airado. Dice el Salmo 5:5 que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Está molesto, está enojado. Y de ese enojo es del que necesitamos ser salvados. Todo pecado merece la muerte, que no es desaparecer, es ser separado de Dios. Y el lugar de separación es con fuego, es padecer castigo. Pero hoy te digo, nos enseñan que nada pasará. Dios no castiga, Dios no manda males. ¿Has escuchado eso? ¿Quién enseña eso? Por algo dice Mateo 3:7. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? La ira de Dios que habrá de derramarse sobre este mundo. Dice Nahum 1:6. ¿Quién podrá permanecer delante de su ira? ¿Quién quedará en pie con el ardor de su enojo? Imagínate de lo que está hablando. De Dios mismo, de un Dios enojado. De la ira de Dios es de la que el hombre necesita ser salvado. Dice la Biblia en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Mateo 3, del 11 al 12, dice, dijo Juan Bautista, el que viene tras de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero viene con su aventador. Su aventador está en su mano. Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Ese es nuestro Dios. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que hay algo más aterrador que el diablo, que Satanás, que el infierno mismo, que el lago de fuego. Hay algo aterrador, terrible, temible. Es mi nombre, dice Jehová. Y eso aterrador es Dios, un Dios airado, un Dios enojado. ¿Le temes a Dios? ¿Te da temor esto? No, porque hoy se nos ha enseñado solo una parte, ¿no? El Dios de amor. ¿Qué te duele, hijo? ¿Qué te duele? Ven, yo te voy a sanar. Oye, ¿y tu pecado? No importa. Es un Dios que el que se ha predicado, no el Dios verdadero. Un Dios que tolera el pecado. ¿Qué tiene? ¿Quién te hizo daño? Me quiero vengar. Véngase, mi hijo, no se deje de nadie. Y como quiera tiene comunión conmigo. Y yo lo cuido y yo lo protejo. ¿Qué tiene, mi hijo? Está enfermo. Llame al radio, mi hijo. Llame al radio para que oren por usted. Y va a ver que va a venir un milagro. Y esos pedazos de Dios que de ninguna manera son el Dios de la Biblia. Hoy vengo a hablarte de este atributo, de esta característica de Dios, la ira de Dios. De eso es lo que merecemos y eso es de lo que necesitamos ser salvados. Todo pecador debería de tener temor de Dios. Romanos 5:9 dice, por Él, hablando de Cristo, seremos salvos de la ira. Y de la ira de Dios es de la que necesitamos ser librados, de su enojo. Los que dicen y piensan que Dios no castiga, por eso lo toman a la ligera. Se han equivocado de Dios. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, claro que castiga. Solo empieza a leer la Biblia, ¿sabes? Nuestro problema es la ignorancia. Por eso dijo nuestro mismo Señor en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Nuestro problema es la ignorancia. Nuestro problema es que no conocemos a Dios, dijo Pablo. Para vergüenza vuestra lo digo, que no conocen a Dios. Y la vida eterna, dijo Jesucristo, es esta, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. ¿Qué pasó cuando lees la Biblia? Tan pronto empiezas, la abres, ¿y qué pasó con Adán y Eva? Fueron castigados, fueron echados del Edén. ¿Qué pasó en los días de Noé? Dios destruyó toda una generación. Cientos de miles de personas fueron destruidas por Dios. Murieron ahogados
ahogados en el diluvio. Solo 8 se salvaron. ¿No has escuchado ateos que a veces te dicen, no, es que la Biblia es un libro muy sangriento, es que ese Dios que ustedes tienen en la Biblia es muy sangriento, y luego los cristianos no sabemos dónde meternos? Y no, es que Dios no es así. Claro que Dios es así. Claro que Dios es un Dios sangriento. ¿No has visto Apocalipsis cómo regresa con sus vestidos manchados? No tengas problema con eso. Al que diga esto, dile, es sangriento. Y si no te arrepientes y te acercas, estás del lado equivocado. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas también. Dios hizo llover desde el cielo fuego y azufre, y fueron raídas de la tierra, con hombres, con mujeres, con niños, con bebés, con ancianos, con mujeres embarazadas. Este es el Dios de la Biblia. Y si tienes un problema con esto, tienes un problema con el Dios verdadero. Y por eso el cristianismo trata de hacerse dioses a su medida. Le dicen Jesús, pero dioses a sus medidas, pequeñitos, pequeñitos que les ordenas y salen a obedecer a los hombres. Pequeñitos que les pides y todo lo que pides te da, si sea dinero, carros, dioses pequeñitos como estampas, como crucifijos, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia viene a traer destrucción a todo el que no se arrepienta y deje el pecado y practique santidad. ¿De qué habla el libro de Apocalipsis? ¿No lo has leído? ¿No has leído el libro de Apocalipsis? Dios no está jugando. Dios es capaz de eso y más. Lo que hizo con Sodoma y Gomorra lo va a hacer con el mundo entero. Y luego aquí vienen los cristianos y tú crees que este mensaje no es para ti. Otra vez, ¿cómo empieza el libro de Apocalipsis? Comienza hablando a las iglesias. Y les dice, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, deja la tibieza. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu confianza? Si Dios habla a los cristianos, despierta, deja el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice Romanos 2:5, por tu corazón no arrepentido, lo único que estás haciendo, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todo aquel que no ha podido dejar el pecado, que sigue pleiteando todos los días, que sigue siendo orgulloso todos los días, que su carácter sigue explotando todos los días, que sigue siendo enojón o ladrón. Y aunque vayas a la iglesia, aunque tengas religión, aunque te creas salvo, lo único que estás atesorando es ira para el día de la ira. El día de la ira. ¿Y a quién le está hablando Pablo en Romanos? A la iglesia cristiana que estaba en Roma. A cristianos, a gentiles ya convertidos. Estás atesorando ira para el día de la ira. Ese día será terrible para todo corazón no arrepentido. Cristianos que se han amoldado al pecado, cristianos que no son capaces de discernir más allá de sus narices lo que es bueno de lo que es malo, cristianos tirándose al piso los domingos en la iglesia, pero salen para cometer pecado, cristianos, mujeres con las faldas hasta los tobillos, pero salen a cometer pecado, a pelear, a chismear, pero ya no le dicen chismes. Es información cristiana. Romanos 2, del 6 al 9, hablando de este día, dice que ese día pagará a cada uno conforme a sus obras, a sus hechos, a sus actos. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Pero otra vez léelo conmigo. Ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre los que hacen lo malo. Y no pone religión. Sobre el que hace lo malo, se diga de la religión que se diga. Así se diga cristiano. Así se diga salvo, siempre salvo. Así se diga testigo de Jehová. Así se diga católico. Todo aquel que no obedece la verdad solamente está atesorando ira para el día de la ira. Ah, pero nosotros ya somos salvos, ya no sufriremos esto, decimos. ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo?
Tienes un Dios que no se enoja. Tienes un Dios que solo quiere darte gusto a ti. Tienes un Dios que crees que es tu servidor. Eso es lo que abunda hoy en nuestras iglesias, en radio, en tele. El Dios que no castiga, el Dios de amor. Pero mira quién está escribiendo, Pablo. Romanos 2:16. Ese día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres, aquello que nadie te ve hacer, porque vas a la iglesia y te ves muy bien, vistes muy bien, aparentas muy bien, pero Cristo ve todo lo que haces. Cristo ve todos tus pensamientos. Cristo ve lo que haces aún en lo oculto. Hoy vamos a la iglesia y llegamos peleando, ¿no? Pero llegamos, subimos aquella escalera y pelamos el diente, ¿no? Para que nadie se dé cuenta. Dios ve todo, mi hermano. Arrepiéntete y pídele perdón. ¿Ya has sido salvo de su ira? ¿Sabías que tienes que ser salvo de su ira? ¿Sabías que Él está enojado contra el pecador? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que toda su vida pensarán que ya la habían librado, pero cuando lleguen al Señor, ahí será descubierto su pecado. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? El que practica santidad, el que deja el pecado. ¿Cómo sabes que no eres uno de estos? ¿Cómo sabes? Sí lo sabes, hermano. Deja de engañarte. Sí lo sabes. Sabes que caminas en pecado. Sabes que sigues siendo enojón. Sabes que sigues siendo orgulloso. Sabes que sigues peleando con tu esposa demasiado. Sí lo sabes. ¿Qué te hace sentirte tan tranquilo? ¿Qué te hace sentirte tan tranquilo? Hay personas que dicen o les he enseñado: oye, eso que sientes la culpa, no, es un espíritu malo, tú no debes de sentirte culpable. Mentira, el que te hace sentirte culpable es el Espíritu Santo de Dios. Quiere cargarte de culpa, quiere decirte que eso que haces en lo oculto es malo, pero no para condenarte todavía, sino para que caigas de rodillas ante Dios y te decidas a cambiar de vida. Para que te decidas a ser salvo de la ira de Dios, de las manos de este Dios airado. El día de la ira, te digo, ya hablamos del infierno la semana pasada, hablamos de un lago de fuego, pero antes de ser echado a ese lago de fuego, sea lo que sea que suceda primero, si mueres y mueres en pecado, vas al infierno. Si el Señor nos alcanza en vida, va a haber un día que se le llama el día de la ira. La Biblia lo describe también, tan crudamente, esa es la palabra, tan grandemente, y refleja el carácter de nuestro Dios. ¿Cómo el carácter de nuestro Dios? Tiene un mal carácter, no, el carácter santo de nuestro Dios. El carácter santo que su iglesia ha olvidado, ha confundido su bondad, ha confundido su gracia, ha confundido todos sus atributos y ha dejado de ver que Dios es santo y además es justo y no puede convivir con el pecado. Tiene castigo para el pecado y castigo para el pecador. Mira lo que dice Sofonías 1:14 al 18. Sofonías 1:14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla. Día de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas. Atribularé a los hombres. Andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de
todos los habitantes de la tierra. Y esto está por suceder en cualquier momento. Esto sucede, hermano, en la segunda venida de nuestro Señor, que está a la puerta. Que está a la puerta. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes que saben distinguir los tiempos. Mira, saben que cuando tiene flores va a dar fruto el higo. ¿Cómo no pueden distinguir esto? Que el día del Señor está cerca, cerca, cerca. Dice Isaías 13, del 5 al 16. Isaías 13, 5 al 16. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas y sus luceros no darán luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanciado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres en un solo día. El día de la venganza del Señor. Todos aquellos que se han burlado o que creen que pueden burlarse de Dios, ira está esperando. Ira. ¿Y qué mayor burla crees que existe que decirse hijo de Dios y caminar en el lado contrario? Cuando la Biblia habla de burla hacia el Señor, Dios no puede ser burlado. Hermano, el ateo no se está burlando. El de otras religiones no se está burlando. Ellos no conocen a Dios. El que conoce a Dios es el cristiano, o se supone que conoce a Dios. Dice nuestro Señor, mi nombre es pisoteado entre los gentiles a causa de vuestro testimonio. Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Dice en el 13, vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre de todos los que pisotea. Dice en el 19:15, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Y contesta, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Este es el Dios de la Biblia, el que viene a pisotear
a todo el impío, ser reventado por Jesús. No bajará como antes. Todo aquel que cree que nuestro Señor regresa montado otra vez en un burrito, con su barba y con aquella mansedumbre. No baja como antes. No baja ni siquiera de la estatura de un hombre. Baja mucho más grande como es para poder pisotear en el día de su ira, el día de su venganza. Antes de continuar te voy a dar los números de teléfono aquí en cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi hermano, el programa de hoy solo es un llamado al arrepentimiento, mi hermano. No vengo de ninguna manera a juzgarte. Solo vengo a despertarte y no hablo a nadie más. A nadie más que el que está detrás de este radio, que eres cristiano, que te dices cristiano. La Biblia está hablando de nosotros, de ti y de mí, si no dejamos nuestro pecado. Puedes seguir yendo a la iglesia, puedes seguir bailando, cantando y alzando las manos. Puedes aprenderte la Biblia al derecho y al revés. Puedes participar en el ministerio que quieras. Puedes ser el que toca o el que canta o el que predica. Pero si no dejas el pecado, ira está esperando por nosotros. Romanos 2:5, te lo repito, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Hoy vivimos confiados porque no nos ha castigado. Pensamos que no lo hará, pero ese día llegará. Ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese día, dice Apocalipsis 6:17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Te digo, esto es solo un día, pero no es todo el castigo que hay, ¿verdad? Apocalipsis 6:15, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se esconderán en las cuevas, entre las peñas de los montes, y les dirán: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Te imaginas esto? Las personas, como te decía ahorita, es preferible que los montes caigan sobre nosotros que caer en las manos del Dios airado, que caer en las manos de la ira del Cordero. Es preferible ser apachurrado por un monte. Y por eso también te decía el Señor ahorita, es preferible hoy mismo sacarte un ojo, cortarte un brazo, pero escapar de la ira de Dios, escapar de la ira de Dios. El día del juicio del que estamos hablando ni siquiera es comparado con el infierno. Lo que sucederá en el infierno será peor, y lo que sucede el día del juicio y lo que sucede en el infierno ni siquiera es comparado con lo que sucederá en el lago de fuego eterno, un castigo que nunca saldremos, hermano. Imagínate hoy entrando a ese lago de fuego. Imagínate hoy en aquel juicio del trono blanco. Imagínate al Señor buscando nuestro nombre en el libro de la vida y no apareciendo nuestro nombre. Imagínate, mi hermano, imagínate y vuelve a este día. Imagínate cuánto daríamos, dice la Biblia, cuánto daría el hombre por su alma. Cuánto daríamos por regresar a este día y haber cambiado, haber dejado lo que te falta por dejar. Deja ya tu avaricia, deja de correr tras el dinero, deja ya ese carácter, deja de airarte y de ofender personas, deja tu orgullo, deja de humillar gente. Arrepiéntete, arrepiéntete. Hoy nos han convencido de que nada va a pasar, pero la Biblia es verdadera. La Biblia es verdadera. Lo único que está pasando hoy en el mundo y en el cristianismo es que el diablo se ha colado, y como a Eva nos está diciendo todos los días: come, no morirás. Come, no morirás. Cuando alguien te insulta, dice: insúltalo, al cabo no morirás. Cuando pasa una chica por la calle, te dice: voltea, al cabo que no morirás. Cuando estás en aprietos, te dice: miente, al cabo que no morirás.
no morirás. Pero ellos murieron. Pero ellos murieron. Como morirá todo aquel que sigue practicando impiedad. Impiedad. Nahum 1, Jehová es Dios celoso y vengador. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Claro que Dios es Dios de amor, pero no quiere decir que sea Dios de amor que va a pasar por alto todos tus pecados. Su amor se demuestra de hecho en esto. Su amor. Hay gente que cuando escucha una predicación como esta dice, le falta amor. Hermano, a esta predicación le sobra amor. Pero amor de Dios que te dice arrepiéntete. Hoy creen que el amor de Dios es decir, sigue en pecado. Sigue caminando, sigue jugando con Dios. Sigue creyendo que engañas a Dios. Al cabo es tan grande su amor que vas a ir al cielo. Y es mentira. Es mentira. Su amor es que Él es tardo para la ira. Pero esa ira se derramará un día. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En que un día repetiste una oración? ¿En que ya te uniste a una iglesia? ¿En que ya tienes un ministerio en la iglesia? ¿En que vas a la iglesia los domingos? ¿En eso confías? Jeremías se paraba fuera del templo de Dios en Jeremías 7:2. Porque así se lo mandó el Señor. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y diles a los que entran por esta puerta a adorar a Jehová. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. No fiéis en palabra de mentira y digan templo de Jehová es este. Dice Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Tenemos que dejar la mentira. Tenemos que dejar de airarnos. Tenemos que dejar de insultar, de robar. Tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar la gritería. Tenemos que dejar de ser deshonestos. Tenemos que dejar de ofender a Dios. Ezequiel 7:6. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría. Pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga. He aquí el día, he aquí viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. ¿Qué está pasando hoy con nosotros? Decimos, estamos bajo la gracia, pero pensando como gracia que podemos pecar, y cuando Él venga no padeceremos de su ira. No, mi hermano, la gracia que estamos viviendo es la oportunidad. El Señor es paciente, dice 2 de Pedro 3:9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que dice. Pero dice ahí mismo enseguida en el 3:10, pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor vendrá. Y viene como ladrón en la noche. Puede ser hoy, puede tomarte ahí descansando, puede tomarte incluso en tu iglesia cantando. Pero no importa en dónde estés, no importa, sino todo lo que has hecho. Eso es lo importante. Dice Hebreos 9:27 que está determinado que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio.
ese juicio se acerca. Y dice Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Tenemos que dejar el pecado. Ahorita te decía, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? De hecho, de eso iba a hablarte hoy. No pienso terminar en los minutos que me quedan, pero la próxima semana seguiremos con el tema de qué es arrepentirnos. Porque hoy incluso esto lo hemos confundido. Hay gente y los cristianos pensamos que arrepentirnos es pedirle perdón a Dios. No tiene nada que ver. Es necesario pedirle perdón a Dios, pero también es necesario arrepentirnos. Son cosas distintas. Pero hay gente que lo tiene tan confundido que dice, es que yo me arrepiento todos los días, pero vuelvo a caer en pecado. Eso precisamente no es arrepentirse. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, pensar diferente, creer algo diferente. Arrepentirse es cambiar de rumbo, arrepentirse es volverse, arrepentirse es ir caminando hacia un lado y dar un giro de 180 grados. Arrepentimiento es dar media vuelta, caminar ahora en sentido contrario. Arrepentimiento, cambiar de mente, va amarrado a lo que es fe. ¿Te acuerdas que el cristiano es salvo por fe, por algo que cree? Arrepentimiento es creer, es un cambio de mente, es creer algo diferente a lo que antes creíamos. Arrepentirse es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo tenemos que pensar? Como la Biblia nos dice. Como la Biblia nos dice, antes de venir a Dios, teníamos esta idea de Dios. Que cuando éramos del mundo, mi hermano, ¿qué pensábamos? Yo no creo que Dios queme a todos. Yo no creo que Dios haga esto. Cuando vienes al cristianismo, tu idea de Dios tiene que ser corregida. Claro que Dios castiga. Mira lo que hizo con Sodoma y con Gomorra. Mira cuando envió el diluvio. Mira lo que hizo Ananías y Zafira. Mira lo que hizo aquel Herodes comido por gusanos desde adentro. Mira lo que narra el libro de Apocalipsis. Mira las copas de la ira de Dios. Claro que tenemos un Dios que castiga, porque tenemos un Dios santo, porque tenemos un Dios justo. A eso se llama arrepentimiento, a creer diferente, creer diferente. Tener un nuevo nacimiento, tener un nuevo corazón. Eso es el arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar. Arrepentirse no es solo pedir perdón. Arrepentirse trae consigo varios cambios, varios frutos. Dice el Salmo 51:17, un corazón triste y humillado, Él no desprecia. Eso es lo primero que trae el arrepentimiento. Confesamos los pecados. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Y todo el fruto del cristianismo, eso es arrepentirse. Todo el fruto, todo lo que narra Gálatas 5. Empieza a ver en ti amor, paz, gozo, mansedumbre. Ese es arrepentirse, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando cambias. Arrepentimiento es cuando te vas convirtiendo en una persona nueva. Arrepentimiento es tu cambio de mente. Ese es arrepentirse. Arrepentirse es, dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo, pero ahora dejad estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros. Dice el 3:10, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Eso es arrepentirse, irse renovando. Dice, donde no hay griego ni judío. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Todo eso es arrepentirse. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es arrepentirse. Es decir, cambiar de lo que eras antes, ya no mentir, soportarse unos a otros, perdonarse. La palabra de Cristo mora en nosotros. Antes no la leíamos, hoy tenemos que ser llenos de esta palabra. Ese es arrepentirse. Eso es arrepentimiento. Caminar en santidad es arrepentirse. Hoy el diablo nos ha cambiado el concepto. ¿Sabes? El diablo trabaja mucho en esto. Si te hace entender mal los conceptos, con eso te habrá ganado. Gracia. Claro que la Biblia habla de gracia y de que somos salvos por gracia. Pero luego el diablo te dice, eso quiere decir que tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo de que no? La Biblia nos manda a creer. La Biblia nos manda a dejar todo. Oye, pero dice el diablo, entonces eso ya no es gracia. Claro que es gracia. ¿En dónde nos ha cambiado? En creer que gracia significa gratis. No, gracia significa inmerecido. Gracia significa que aún tú entregaras toda tu vida a Dios, de todos modos no mereces ir al cielo por todos los pecados que ya has cometido. Y sin embargo es lo que Él pide, que dejes de pecar y te perdona los pecados pasados. Pero tienes que dejar de pecar, tienes que caminar en santidad. Ese es el arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento, ¿cómo nos lo cambia? En creer que arrepentirse es que cuando pecas pides perdón. Ese no es arrepentimiento. Déjame antes de terminar, por si quieres regalarnos una llamada, nos quedan los últimos 5 minutos. Es el teléfono de cabina es 8375-5051 y el 8375-5055. Arrepentimiento, te decía, no es cuando pides perdón. Eso también es necesario, dice la Biblia, que es confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón cuando pecas. Pero hay otra cosa necesaria y es el arrepentimiento. Para ser salvos se necesita el arrepentimiento. Para ser salvo, imagínate aquella mujer adúltera que le trajeron a Cristo y se la aventaron a los pies y le dijeron, es adúltera, ¿qué hacemos? Y Cristo dijo, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ok, y se empezaron a ir todos y se quedaron solos. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Dónde están los que te condenan? Se fueron. Bueno, le dijo Cristo, yo tampoco te condeno. Pero le dijo más, a ti y a mí también. ¿Te acuerdas aquel día cuando caíste de rodillas? ¿Te acuerdas cuando andábamos en el vicio, en los pleitos, en la robadera, en el adulterio? ¿Te acuerdas de dónde nos sacó el Señor? Cuando éramos orgullosos, cuando éramos peleoneros, cuando éramos chismosos, chismosas, cuando éramos vanidosos. El Señor nos sacó de ahí. Y el cristiano cree que le dijo, yo tampoco te condeno. Eres salvo, siempre salvo, nunca te condenaré. No, dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Ese no peques más, ese es el arrepentimiento. Y esa es la condición para ser salvados. Ya vimos las 4 partes del Evangelio. El pecado, saberse pecador. Saber lo que merece tu pecado, merece la ira de Dios.
Si estás en pecado, la ira de Dios está pendiendo de un hilo sobre ti. Solo basta. Es cuestión de tiempo, mi hermano. Es cuestión de que el Señor te quitara la vida terrenal hoy en la noche para que entres al infierno. Es cuestión de que donde estés, si vas conduciendo, es cuestión de que el Señor decida enviar un camión a chocar con tu coche para que entres al infierno. Es cuestión donde estés, de que el cáncer entre a tu vida, de que un infarto llegue ahorita a tu corazón o mañana o pasado. Es cuestión de tiempo. Solo has ido atesorando ira para el día de la ira. Y el cristianismo que dices que practicas solo lo ha ido empeorando en vez de mejorarlo. Porque el que se dice cristiano y no lo es, Dios está más airado contra él. Dios está más airado contra aquel. El juicio empieza por casa, dice la Biblia. El juicio empieza por casa. Caminar en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. El Señor promete salvación. El Señor promete adopción. Quiere hacerte su hijo. Aunque tengas 30 años de cristiano, hoy es tu día. El Señor quiere adoptarte hoy. El Señor quiere salvarte, pero tiene una condición. Una condición. Si te arrepientes, te salvo. Si te arrepientes, te perdono. Arrepentirse no es cuando lloras ni siquiera. Arrepentirse no es cuando te quebrantas. Arrepentirse es cuando cambias. Arrepentirse es cuando dejas el pecado. Dice Tito 2, del 11 al 14. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos manda. Vete y no peques más. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con vosotros. ¿Sabes a quién está escrita la carta de Pedro? Segunda de Pedro 3:9. No habla al mundo, no habla al ateo. Habla a los cristianos. Es paciente para con vosotros, hermano. Es paciente para con vosotros, para los que vamos a la iglesia, para los que estudiamos, para los que hemos conocido su santo nombre, para los que conocimos su evangelio y un día le dijimos, te voy a seguir, te voy a amar, y no lo estamos haciendo. Es paciente contigo, es paciente conmigo. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Se arrepientan. Y hay gente que dice, pero ¿de qué habla este varón? Si Dios, yo le pido cosas a Dios y me las concede. Eso es porque es bueno. Dice Romanos 2:4, menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas. Él quiere que cambies de vida. Él quiere que dejemos de pisotear su santo nombre. Iglesia, el mensaje fue para ti. El mensaje es para ti. Ojalá y seas la buena tierra de la que habla la Biblia. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite.